No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Murcia lleva más de 12 siglos aguantando el tipo, reinventándose, sobreviviendo a califas, reyes, riadas y sequías. Bueno, y alcaldes. Y no solo ha sobrevivido, ha dejado huella, porque esta tierra ha sido frontera, capital, huerta, refugio y escenario de pasiones, traiciones y milagros que ni un guionista de Movistar se atrevería a escribir. Por eso os invitamos a esta ruta, un viaje a lo largo de 1200 años de gloria, polvo y miserias. Un paseo por los lugares que han hecho de Murcia lo que es, un cruce de caminos, un imán de culturas y un rincón donde la historia se mezcla con el paparajote. Hoy se sube a la historia con nosotros Lluvia Rojo, que es actriz, presentadora, cantante, hace de todo un poco y lo más importante es fan declarada de Murcia. Hola, Lluvia. Hola, ¿cómo estáis? Esther, David, pues muy bien, encantada de estar aquí para hablar de una de mis zonas favoritas de España, que es Murcia. Tengo una relación muy especial con Murcia y su huerta y su comida gracias a un amigo, uno de mis grandes amigos que es como mi tío, ya es mi familia, que es Juan Antonio Pellicer. Todo el mundo le conoce en Murcia. Es Pelli, un chef increíble que siempre lleva a Murcia por todo el mundo. Y que te habrá enseñado muchas cosas de Murcia. Me ha enseñado muchos y además caí en la típica cosa graciosa con el paparajote, que es tómatelo y te comes la hoja de limón. Sí, sí. Porque te dicen, mira, prueba esto, que es el postre más famoso de Murcia. Y tú vas, te lo comes y bueno, pues te tomas también la hoja del limonero. Claro. Y luego se ríen de ti. Pero bueno, acabo de desvelar. O sea, si vais a Murcia y coméis un paparajote, no se come la hoja, ¿vale? Hoja no. Bueno, pues este es el plan. Una ruta por Murcia y sus 1200 años. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Empezamos en la Plaza de la Cruz Roja, frente a la estatua de Abderramán II, emir de Córdoba, señor de Al-Ándalus y nieto de Abderramán, el primer emir con nombre de superhéroe del Islam. Sí, Abderramán. Abderramán, y aquí está, en medio del palmeral murciano, con la frente alta, la barba peinada y la mirada al cielo como diciendo... ¿Veis todo esto? Pues lo fundé yo. Pues mira, no hay caballo, ni capa al viento, ni pose de batalla, no le hace falta. En una mano lleva la espada boca abajo y en la otra... una columna, símbolo de civilización. Este Abderramán de la estatua es más urbanista que conquistador. Es más filósofo que guerrero. Es más político que matacristianos. Un tipo que en vez de destruir ciudades, las funda. Allá por el 825 fundó una ciudad estratégica para controlar la Vega del Segura y vigilar la frontera cristiana sin despeinarse. Madinat Mursilla. Murcia nació, oye, para ser importante. Claro que sí. Abderramán II fue guerrero, urbanista y poeta, un dandy andalusí con aires de estrella del pop medieval, amante del refinamiento, de los perfumes y de los versos a la sombra de un naranjo. Si los grandes hombres dejan huella, los muy grandes dejan ciudades. Año 825. El sureste de Al-Ándalus era un avispero. Tribus yemeníes, clanes muradíes y nobles hispanogodos convertidos al Islam se repartían el pastel como en un juego de tronos con Chilaba. Como nadie quería pagar impuestos a Córdoba, Abderramán hizo lo que haría cualquier estadista con carácter y pocos escrúpulos. Mandó un ejército, arrasó Eio, que probablemente estaba en Ellín, y sobre sus ruinas fundó Madinat Mursilla. Y no escatimó. Muralla, mezquita, zoco, acequias, baños y población nueva traída de todas partes. Esto era más cosmopolita que un brunch en Berlín. Que mira qué cosmopolita eso. Abderramán II fue ese jefe exigente que te hace currar hasta tarde, pero con vino, poesía y una playlist de Spotify. Era un déspota ilustrado versión al-Ándalus. Su harén parecía un conservatorio. Todas sus mujeres tocaban el laúd y recitaban a los clásicos. Qué guay. Y nunca le tembló el pulso. Cuando los vikingos arrasaron Sevilla, se fue a por ellos, les dio la del pulpo y a los supervivientes los enterró con la cabeza afuera para que la caballería andalusí los pasara por encima. ¡Qué majo! Pura pedagogía militar.
Promovía la tolerancia. Se enfrentó a 53 fanáticos cristianos en Córdoba que se montaron una performance blasfema contra Mahoma, buscando el martirio. Intentó disuadirlos tirando de diplomacia, pero al ver que no había manera, ejecutó a los 53. Organizó un concilio y consiguió que la Iglesia denunciara que la palma del martirio no es lo mismo que este tipo de actos suicidas. Murió con 64 años, 87 hijos reconocidos y el aura de haber convertido Córdoba en la capital cultural de Europa y de haber fundado Murcia. Pero no, Murcia no fue un regalo, fue un aviso. Una ciudad levantada para que todos supieran quién mandaba aquí. Porque Abderramán, cuando fundaba pero bien. Permitidme que os traiga a la Plaza de Santa Eulalia. ¿Sabéis eso de que la belleza está en el interior? Sí. Pues aquí es literal. Anda. Y mira que por fuera es bonita, pero lo bueno está debajo. La verdadera Murcia fundacional, la Madinat Mursilla del siglo IX. Madre, qué pasada. Se descubrió de chiripa en 1963 mientras hacían una alcantarilla. Madre mía. Bajo el asfalto apareció un trocito de la ciudad milenaria. En esa época, lo normal habría sido taparla, ponerle una verja y seguir picando. Chispún. Pero no, alguien dijo, oye, ¿y si excavamos? Y ¡bingo! Murcia, con mucho coraje cultural, le encargó el asunto al arqueólogo Manuel Jorge Aragoneses, que se lió el turbante a la cabeza y se puso a excavar. Vale, ahí. Qué bien. Al principio se montaron un museo al aire libre, pero bueno, no era plan. Claro. Y en el año 2007 se levantó un edificio modernete encima de la ciudad antigua. Y en el 2024 se amplió con una parte que conecta con el edificio Almudaina. Qué pasada. Y este es el Centro de Interpretación de Madina Mursilla, un museo que mezcla historia, espectáculo y murallas con bastante arte, y un viaje al corazón enterrado de Murcia. Entramos en el centro como quien se cuela en un palacio escondido, sin saber muy bien qué vamos a encontrar, pero con el pálpito de que aquí dentro se cuece algo grande. Oye, ¿y acertamos? Pues sí. Madinat Mursilla es un agujero en el tiempo con puertas de cristal. Es una cápsula que te lanza al siglo IX sin subirte al DeLorean de Regreso al Futuro. No hace falta. No hace falta. Aquí no vienes a mirar piedras, no. Vienes a recorrer más de 1.600 metros cuadrados con 200 metros de muralla original hecha de tapial de tierra. Bueno, puedes cruzar la antemuralla, pisar la barbacana y flipar con la puerta de las 7 puertas. Porque esto no era un paso de peatones, no. Era una fortaleza con más controles que un aeropuerto, ¿eh? Sí. Casi nada. Y si la muralla te deja catacroker, espera a ver la Maqbara, el cementerio musulmán. Medio centenar de los primeros murcianos enterrados mirando a la Meca con sencillez, sin distinción de clases, aunque hay alguna tumba sospechosamente lujosa Sí, que aquí huele un poquito a VIP. Aquí había nivel, sí. El centro es un museo moderno que habla 2 lenguas, la del adobe y la del LED. Sí, porque tiene pantallas, maquetas, personajes históricos, aromas de azar y especias y sonidos envolventes que te transportan al pasado con los 5 sentidos. Hay un cielo estrellado que recrea lo que veían los sabios musulmanes que te deja loco, ¿eh? Pero lo que te atrapa no es tanto aparataje, no, sino la sensación de pasear por un oasis en mitad del desconcierto, porque aquí hay una ciudad enterrada que se negó a morir y que ahora ha resucitado, que es maravilla. Y aquí dentro el corazón se te vuelve un poco más murciano y sales con ganas de excavar tu patio a ver si te sale ahí un emir o algo. ¡Qué maravilla! Ahora que conocemos la Murcia musulmana, toca giro de guión en la iglesia de San Juan de Dios, una joyita barroca con alma reciclada que por fuera no promete mucho, pero entras y ¡bam! Te recibe un festín visual estilo rococó. La cúpula es un cómic celeste con las aventuras de San Juan de Dios, como una serie de Netflix del 18 pero con más incienso. Las yeserías parecen nata montada por ángeles colocados de inspiración divina, y la planta ovalada a lo Bernini está pensada para que la iglesia parezca un sagrario gigante, porque en el barroco todo se diseñaba así, a lo bestia, para provocar en los fieles emoción espiritual a bocajarro. San Juan de Dios es una puerta al tiempo con estética de videoclip barroco y sin postureo, y su historia es una trilogía épica con 2 precuelas. Episodio 1. Alfonso X el Sabio conquista Mursilla, la convierte en Murcia y le pone sello cristiano. Manda reciclar el alcázar musulmán y plantar aquí un santuario a la Virgen.
Santa María la Real. Toma. Luego, en su testamento, pidió que, por supuesto, lo enterraran aquí. Claro. Y si no se podía, al menos que trajeran su corazón a los pies de la Virgen. ¿Qué cosa? Vamos, que Alfonso tuvo un crush con María y le dejó aquí su corazoncito. Pero literal, ¿no? Literal. El corazón estuvo aquí latiendo hasta que Carlos V dijo: esto me lo llevo yo a la catedral. Y vaya que se lo llevó. Luego os lo contamos. Episodio 2. A un tal Juan de Dios le da tal arrebato místico que lo encierran en un hospital mental. O sea, se vino muy arriba. Con el arrebato, sí. Sí. Allí ve el maltrato que sufren los enfermos y dice: Esto lo arreglo yo. se monta una red de hospitales que curan los cuerpos y las almas. Terapia integral, oye, sin cobrar la consulta, ¿eh? Qué bueno. Uno de los hospitales estuvo en esta iglesia. Los hermanos hospitalarios se hicieron cargo del Alcázar y montaron el primer centro sanitario de la ciudad. Aquí se trataba a los pacientes, oye, como personas, no como muebles con fiebre. Se habla de una escalera secreta desde la que podías oír misa desde la cama. Pura wifi espiritual del 16, ¿eh? Pues sí, qué maravilla. Sí, Y esto estuvo bien. aquí, ¿no? En Aquí este sitio. estuvo. Episodio 3. En el siglo XVIII, el racionero mayor de la catedral dejó dicho en su testamento que tiraran el hospital medieval y Anda. construyeran aquí un templo nuevo, barroco, redondo y que oliera a gloria. El resultado es esta joyita del rococó pensada para emocionar, deslumbrar y dejar a los fieles diciendo: sí, soy un pecador, pero aquí los pecados, oye, pues se llevan mejor. Que ¡Viva el todo bonito. barroco! ¡Viva el barroco! ¡Viva! Pero lo más loco de San Juan de Dios está bajo nuestros pies. La primera precuela Tototón. nos lleva al Alcázar de Ibn Mardanis, el rey lobo, con sus 30 metros de muralla, su oratorio con mihrab y su panteón real con 9 tumbas de la familia. La segunda precuela, Tototón. a los años 90. Haciendo unas reformitas, alguien dijo: Houston, tenemos una sorpresa. debajo de San Juan de Dios aparecieron unos restos de la antigua Murcia romana. Columnas, calzadas, termas, todo lo romano, vaya, que estaban aquí 700 años antes de Abderramán. Ay, Pero God. bueno. Aquí pudo estar el foro romano. Aunque no se ha confirmado, estas piedras hablan en latín por lo bajini. Subimos ahora al castillo de Monteagudo, que es una fortaleza del siglo XI, coronada por un Cristo gigante, al que en la zona se conoce como el Santo. Este castillo ha sido, bueno, un poco de todo desde tiempos de los íberos, pero quien puso esto en el mapa fue Muhammad ibn Mardanis, el rey lobo. Y para hablarnos del castillo, del rey lobo y de las vistas, hemos quedado con Isaac Alcántara, que es historiador, divulgador, vecino de Monteagudo y parte del comando Ad Absurdum, alias Los Vengadores de la Historia con Sarcasmo. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, muy bien, encantado de participar aquí con vosotros en esto. Hola Isaac, ¿quién era este rey lobo que plantó su trono en Monteagudo? Bueno, el personaje del Rey Lobo es un personaje, la verdad, apasionante, es como muy murciano en el sentido de que tiene unas variantes muy complejas. Se hablaba de su origen, que posiblemente pudiese ser de origen muladí, la familia. Se sabe que la familia viene de la marca superior de Al-Ándalus, y en ese momento de inestabilidad de las segundas taifas, ese periodo llamado las segundas taifas tras el dominio almorávide, pues intenta casi reunificar toda Al-Ándalus. No lo consigue totalmente, pero sí toda la zona del Levante, Murcia, Comunidad Valenciana, todo lo que se conoce como el Sharq al-Ándalus, es decir, es la parte más oriental de Al-Ándalus, y muy meritorio porque durante su reinado la taifa de Murcia se convierte en la más grande y en un momento de esplendor para toda la taifa. ¿Y cómo fue esa época de esplendor cultural y militar? Pues eso, es una mezcla muy paradójica porque se da una mezcla entre gran desarrollo de la economía. Era necesario que se potenciase al máximo la economía de la zona para poder seguir guerreando y superviviendo a la llegada de los almohades, que va a ser el principal enemigo del Rey Lobo. Porque los almohadas que eran fundamentalistas, básicamente, ¿no? Claro, y este hombre va a ser un poco como el gran freno. Por eso digo que es un personaje tan particular, porque él vive a caballo entre la lucha contra los almohades, pero también contra los castellanos, los aragoneses, pero Claro. con ellos va a tener incluso más alianza y más filiación. Va a ser un gobernante musulmán mucho más cercano a los cristianos que a los invasores almohades que van a llegar por el norte de África y sí que van a ocupar Sevilla y toda la parte más occidental de Al-Ándalus. Y él va a intentar resistir contra viento y marea a esa situación. Y una cosilla que te quería preguntar yo, Isaac. ¿Tú qué dirías que nos cuenta este castillo y todo el conjunto palaciego militar sobre cómo vivía este hombre? ¿Tú crees que vivía más rollo Juego de Tronos o más retiro spa andalusí? Pues
Es eso, es que es una vez más la combinación entre las dos, porque esta zona, es decir, no solo el castillo, sino todo el conjunto monumental y palaciego de la zona, en la que hay varios castillos, hasta el propio castillo de Monteagudo, que está situado en esa gran roca prominente, como hemos dicho, que es una mezcla entre la roca del Rey León y el Cristo de Corcovado de Río de Janeiro, ¿no? Un poco así. Pero luego hay otros dos castillos, que son el Castillejo, que sería, digamos, la residencia palaciega del Rey Lobo, y el Castillo Larache, que es increíble porque es un castillo que hoy en día está ahí medio en ruinas, escondido entre la huerta murciana, y va pasando por la huerta y de repente te lo encuentras ahí, que sería un poco como el Palacio de Invitados. Se hacía un trabajo diplomático muy importante y había que alojar a esa gente ahí. Entonces, si es más militar o es más de recreo, es que eran las dos cosas. Tenemos el castillo, que es una gran fortaleza inexpugnable, y tenemos el Castillejo, que es como, pues eso, una zona un poco más de recreo, de agasajar a los que vienen y poder ofrecerles una buena atención. Además, entre la huerta es un centro de control de lo que son las almunias, es decir, las fincas agrícolas y ganaderas de alrededor. Había también unas grandes albercas, unas grandes piscinas recreativas grandísimas en la zona, así que sería una mezcla entre las dos, un paisaje económico, laboral, muy de huerta, por decirlo así, y al mismo tiempo fortalezas militares y centro político. Qué maravilla. Y allá, por resumir así, por un cierre rápido de lo que supuso el Rey Lobo en la historia de Murcia. Pues supuso ponerla en el mapa en un momento en el que la situación a nivel político, económico en casi toda Europa era muy compleja. El Rey Lobo hace un poco de llamar a inversores. Por favor, vengan aquí, dejen su dinero y movamos un poco el tema del dinero. Por lo tanto, consigue atraer a inversores italianos, a genoveses, a pisanos, con los moravetinos lupinos, que es la moneda de aquí de la época de Mardanis, llega a todo el mundo prácticamente. Es decir, hace un esfuerzo por poner a Murcia en el mapa, que lo necesita, porque necesita dinero para poder resistir, pero claro, al mismo tiempo se produce un florecimiento cultural y un esplendor que no se llegó a igualar en ningún otro momento de la historia. Qué maravilla, y vaya personajazos estamos conociendo en Murcia. Isaac Alcántara, de Az Absurdum, muchísimas gracias por subirte a la historia con nosotros. Es un placer como siempre y enhorabuena por esa labor de divulgación que hacéis. Muchas gracias. Maravilla. Chao. Imaginad un lugar que se ha pasado siglos perfeccionando el arte de deslumbrar. Pues así es la Plaza del Cardenal Belluga, donde estamos ahora, un escenario barroco con alma de diva. Aquí no se viene a pasar desapercibido, aquí se viene a lucirse. Es una plaza solemne y dinámica que huele a selfie, a turistas flipando y a helado de tarta en una terraza con toldo rojo. Bueno. Abierta y acogedora, como si el pasado y el presente de Murcia se dieran aquí un achuchón. Aquí Murcia se viste de gala con el Palacio Episcopal, rosa, elegante y manierista. Con el Ayuntamiento de Moneo, moderno, minimalista y de líneas rectas, que entra en la plaza como un cuñado en la cena de Navidad, que rompe el tono, pero al final, oye, pues se le coge cariño. Ay. Y con esta Catedral de Santa María, con su torre de 90 metros y su fachada churrigueresca más recargada que un grupo de WhatsApp de padres del cole. Aquí sobra información. Una joya barroca que impone, seduce y que en un ratito vamos a visitar. ¡Ay, qué ganas! Esta plaza no nació entre callejuelas medievales y hedora establo. No, nació en el siglo XVIII, cuando Murcia estaba en modo subidón deluxe. Había pasta, había vino, había seda y un obispo con visión urbanística, Juan Mateo López. Juanma, vaya, sí, para los amigos. Un buen día, Juanma se levantó pensando, vamos a darle glamour a este batiburrillo de callejones pegados a la catedral. Hasta entonces, la catedral estaba encajonada. Mucha grandeza, sí, pero sin luz, sin aires, sin pista de baile. Entonces. Así que Juanma tiró de impulso divino y de chequera, remozó el Palacio Episcopal con fachada color caramelo de fresa y balcones para mirar por encima del hombro. También diseñó una plaza frente a la catedral, un decorado barroco, por supuesto, en modo premium para que brillase. Y empezó a mover unos hilos hasta que llegó la bronca. Llegó la bronca, sí, pero llegó la bronca. Qué bonito que era esto que estaba pensando. Siempre pasa, cuando quieres hacer tu reforma, siempre hay alguien que te joroba el tema. Sí. El concejo, el ayuntamiento de la época, vaya, no estaba por la labor de tanto dispendio barroco. Era más de tirar el Palacio Episcopal para montar una explanada bien despejada frente a la catedral. Mucho mejor. Aquí, Juanma desaparece del relato, adiós, y entra en escena el verdadero protagonista, Luis Antonio de Belluga y Moncada. Todo eso. Alias Cardenal Belluga, que heredó el cargo de obispo y el marrón urbanístico.
Belluga recogió el guante de Juanma, sus planos, su chequera, Importante. su visión de futuro y sus broncas con el concejo. mal. Se empeñó en conservar el Palacio Episcopal, alquilarlo en idealista.com Muy bien, ahí estuvo. y en Airbnb y en Booking También. y sacarse un pico para pagar las reformas y de paso alguna mariscada en el malecón. Anda, mira Pues, tú. tonto no Como era. siempre el marisco, hay Hombre. un papel protagonista. Entre tiras y aflojas, amenazas y pelucas empolvadas, el jaleo duró varios años. Hasta que Belluga y el concejo llegaron por fin a un acuerdo y sacaron adelante la plaza que hoy conocemos. Monumental, compacta, barroca hasta las trancas y sin renunciar al aquí no se tira nada. Nada, Muy nada, bien. nada. El cardenal Belluga nació en Motril, no Anda. creáis. Sí. Pero él acabó siendo murciano por méritos propios, porque uno es de donde quiere, ¿no? Por supuesto, Efectivamente. elige ser. Sí, sí. Bueno, pues lejos de pasarse la vida entre misales y sobremesas clericales, se arremangó la sotana y se convirtió en una especie de superhéroe barroco. Es que el tío valía para todo. Pues sí. Era un crack. Durante la Guerra de Sucesión, la que enfrentó a los Bourbon Lovers y los Austrian Powers, Sí. bueno, Belluga apostó por Felipe V, este rey que no salió rana, David. Sí, este me suena. Este de Hombre, te eso te suena. suena, Me ¿no? suena, A mí me también, suena, a mí me también. suena. Este. Bueno, pues cuando Murcia estuvo a punto de caer en manos de los Austrias, Belluga ordenó romper los diques del Segura para inundar la huerta, que Madre sonaba mía. un poco locker, ¿no? Un poco locker. Bueno, convirtió la Vega en un lodazal que dejó atrapado al enemigo. Mira qué Sí, sí, listo. sí, hombre, listo era, desde luego, pero un poco salvaje también. Un poquito a las bravas. Qué chulo. Más tarde se sumó a la batalla de Almansa con un ejército de 4.000 hombres, que no falte de nada. Y ya se sabe lo que pasa cuando el mal viene de Almansa. Sí, sí. Que a todos alcanza. Que a todos alcanza. Bueno, pues cuando no estaba guerreando, gestionaba. Sí, él promovió sistemas de acequias y canales, fundó pueblos como San Javier, Dolores o Pilar de la Horadada, abrió escuelas, asilos, hospitales. Oye, dejó Murcia niquelá, más segura, más organizada, más fértil y más barroca que nunca. Y los murcianos le agradecieron el servicio, poniéndole nombre a la plaza del Cardenal Belluga. Pues claro que sí. Claro, es que hizo mucho. Hizo- Murcia tiene una señora catedral con más personalidad que un personaje de Almodóvar. Cintura gótica, alma barroca y coronita renacentista. Los tres estilos que se sucedieron durante los 600 años que tardaron... Madre. 600 años. Agotados. 600 años que Agotados. tardaron en construirla. La fachada es un retablo arquitectónico cargada de curvas, columnas y querubines hipertensos. Los pobres. Como si un albañil barroco se hubiera puesto hasta arriba de granadina y dijera: voy a hacer una portada que parezca tarta nupcial con alma dramática. Y lo hizo el tío, ahí está. Pero ojo, debajo del maquillaje barroco hay músculo gótico, nervios cruzados, arcos apuntados y mucha piedra medieval, pero bien puesta. Luego está la torre, ahí la torre con sus 25 campanas Madre. y sus 93 metros. A lo Es loco. la más alta de las catedrales de España, sin contar con la de Sevilla, que juega en otra liga. Es un símbolo de Murcia, con ese punto de orgullo y vértigo que tienen las cosas que quieren tocar el cielo. Y al entrar, la catedral es otra historia. La luz cambia y el silencio pesa, pero no incomoda. Aquí huele a piedra vieja, a incienso seco y a siglos de secretos. Aquí han rezado reyes, mendigos, monjas, turistas y escépticos despistados que también han caído por aquí. Y si te callas, respiras hondo y te dejas llevar, hasta el alma se te pone en modo avión. Todo empezó en 1266. Alfonso X el Sabio entró en Murcia como un elefante en un zoco. Vio la mezquita Aljama y dijo: esto lo cristianizo yo levantando aquí una iglesia. Claro que sí. Y lo hizo. Y consagró el templo a Santa María como un grito de conquista en piedra. Con la catedral en sí, se pusieron siglo y medio más tarde. Claro. Porque claro, levantar una catedral no es como montar un mueble de Ikea. Pues no. Y aquí salió la de Dios, nunca mejor dicho. Claro. La primera piedra se puso en el siglo XIV, en versión gótica. Con las reformas y las modas se pusieron venga a sumar estilos. Que si capillas renacentistas, que si fachadas churriguerescas, que si la torre con identidad múltiple. Claro. Ay, mai. Y así quedó. Un Frankenstein estiloso, eso sí. Una mezcla imposible que, contra todo pronóstico, funciona Pues sí, y enamora. pues sí. Como Murcia. ¡Viva Pues sí, Murcia! ¡viva Murcia! ¡Viva, viva Murcia! Y la historia de la catedral es el resumen de una ciudad mestiza que se niega a ser uniforme y que presume de sus cicatrices.
La capilla de los Vélez es una fantasía gótica isabelina pasada por el filtro barroco. Esto no es decoración, esto es obsesión en piedra. Una explosión decorativa con planta poligonal, columnas que trepan buscando oxígeno, escudos que compiten por ser los más pintones y una bóveda de estrella de 10 puntas. 10. Aquí no se viene a ser discreto ni a hacer las cosas por lo bajini. Aquí se viene a brillar. Ay. Pero el momentazo lo tiene fuera. La cadena de piedra que rodea la capilla. Según la leyenda, ya por 1500 se plantó en las obras de la capilla un mendigo que decía que era escultor. Se ofreció a tallar una cadena de piedra a cambio de pan y techo. Pedro Fajardo, marqués de Vélez, muy majete, le soltó: vale, pero si no me gusta, te ahorco. El mendigo preguntó: ¿y si te gusta? Y el Vélez baila y dice: entonces te salvo la vida. ¿Eh? Un trato justísimo. Ahí alguien no... Ahí, sí, la cosa no prometía. Pero el caso es que durante 7 años el tipo se deja las manos tallando eslabón a eslabón esta cadena que desafía la lógica de la piedra. Es tan bueno que lo empiezan a llamar el cadenero. Y cuando termina, el marqués se queda topicueto. Es una obra maestra. Y esa misma noche se le cruza un cable, se emborracha y para asegurarse de que el escultor no repita la hazaña en otra parte, le arranca los ojos, le corta las manos y lo encierra para siempre. Pero vamos a ver. Que no sé a vosotros, pero a mí me parece una reacción un pelín desproporcionada, Qué ¿no? fuerte. A ver, que esto es solo una leyenda. Ay, Menos mal, me había quedado yo Claro. inquieta, Yo perdida. estaba fatal. Lo que pasa es que es tan buena que duele desmontarla. En realidad, la cadena se colocó mucho después, como un símbolo de sumisión de los marqueses de Vélez a la iglesia. Pero ¿a quién le importa la verdad cuando hay leyendas con mutilaciones, nobles mezquinos y cadenas de piedra tan perfectas? Es verdad, ¿eh? tienes toda la razón Exactamente. del mundo. Ya hemos contado que cuando Alfonso X murió pidió que le enterraran su corazón a los pies de la Virgen, acordaos, con Sí. ese crash que tuvo. Sí. Bueno, en realidad este no era el plan. Ah, ¿no? No, lo que pidió era algo que solo puede firmar un rey con sentido del drama. Que nos saquen el corazón y lo entierren en Jerusalén, en el Monte Calvario. Lo tenían que llevar los templarios. A Pero es que- Jerusalén, ¿no? Sí, pero es Sí. que andaban liados conquistando cosas, o sea, o algo. Sí, sí. Y el asunto, pues que se fue demorando. Pobrecitos. No encontraron tiempo. Claro. El corazón se quedó aparcado en un cajón hasta que el adelantado mayor decidió enterrarlo en casa. Así acabó el corazón en San Juan de Dios, la iglesia del Alcázar. Sí. Luego, cuando se acabó la catedral, se lo trajeron aquí y aquí sigue entre rezos y turistas. Aquí que se lo trajo Carlos V, Se que lo lo hemos trajo dicho antes Carlos también. V, Sí, sí. bueno. El problema vino cuando durante las obras inacabables de la catedral se traspapeló el corazón real, que esto No. pasa mucho aquí. Sí, vamos, es normal que un corazón se traspapele. Se traspapeló y casi acaba en el cajón de los ya veremos qué es esto. No. Ese cajón que todos tenemos. Hombre, o varios cajones. El corazón ahí, en fin, por suerte, respirad, se recuperó a tiempo y hoy, tranquilamente, reposa en la capilla mayor. Así que Murcia puede decir sin metáforas que tiene el corazón de un rey, Claro que que casi acaba en otro sitio. Ah. Alfonso X el Sabio era un flipado del saber, ¿vale? Sí, ¿no? Un intensito del conocimiento. Fue rey, poeta, astrónomo, legislador, músico, emperador frustrado, padre complicado. Bueno, si viviera hoy, tendría un podcast de astrología, un canal de YouTube explicando el fuero juzgo y un libro titulado Cómo perder el imperio y no morir del todo. Ay, qué intensito. Sí. Pasó más tiempo traduciendo manuscritos que gobernando, escribiendo cantigas que revisando las cuentas del reino, mirando al cielo que batallando. Es que... Bueno, y así le fue. Apostó por ser emperador del Sacro Imperio y perdió. Fatal. Fatal. Su propio hijo lo traicionó. Oh. O sea, fatal. Fatal. Acabó arruinadito perdido. fatal. Fatal acabó. Fatal. Se ve que la historia no la escriben los más empollones, sino los que sobreviven a las puñaladas de palacio. Importante. Pero mira tú por dónde. Hoy sigue presente en la cultura pop, en cada visita a su corazón embalsamado y hasta en los calendarios. En los calendarios. ¿Por qué? Sí, porque dicen que el miércoles se abrevia con una X en honor de su número ordinal. Ah. Y puede ser. O Así sea, que, oye, al final, pues igual no lo hizo tan mal. Un influencer. Pero qué Pues guay. sí, sí. ¿Es lunes, martes, X? Sí, claro, por Alfonso X.
La calle Trapería es el corazón de Murcia, el paseo del postureo con siglos de historia bajo los adoquines. Peatonal, estrechita pero matona, siempre llena de gente que pasea sin prisa, curiosea escaparates y se toma un café. Algunos siguen viniendo a ponerse al día, porque la Trapería tiene más salsa que una disco latina un sábado por la noche. En tiempos andalusíes conectaba la Mezquita Mayor con la Puerta del Mercado, Bab al-Yadid. Cuando llegó Alfonso X, aquí se instalaron los artesanos del cuero, y fue entonces la calle de los pellejeros. Luego llegaron los traperos, nada que ver con el reggaetón. Oh, no. Estos eran señores que vendían paños y brocados. Murcia era famosa por su seda, y esta calle era el showroom de las telas buenas. El Amazon Prime de la moda medieval, con olor a tinte y colores a chorrón. ¡Qué maravilla! Por eso se llama Trapería. A finales del 19 llegó el gran protagonista, el Real Casino de Murcia, un edificio que no sabes si has entrado en un salón de baile, en una novela de Zafón o en un club privado con coñac y secretos de familia. Parece un decorado de ópera a lo murciano, con palmeritas en la entrada y más dorados que una entrega de los Grammy Latinos. La fachada es pura paradoja, imponente, discreta, ecléctica y seria, neoclásica y modernista. Y cruzas la puerta y ¡zasca! Te golpea la vista un derroche de mármoles, lámparas, columnas, estatuas, techos pintados y hasta un patio árabe sacado de Las Mil y Una Noches versión gourmet. Rollo Los Soprano esto, Los Soprano total. Sí. El casino es una fantasía decimonónica al servicio del ego colectivo. El espejo recargado y orgulloso de aquella burguesía pudiente que pagó la fiesta. Aquí no se viene a pasar desapercibido, aquí se viene a deslumbrar o a dejar que te deslumbren. Molduras, salones, biblioteca con aire de club británico y 20.000 libros. Madre. Todo grita estatus, clase, mírame pero no me toques. Todo huele a pasado con pedigrí y el tiempo aquí dentro se curva un poquito. Porque el lujo, ya lo sabes, es más divertido con un poco de salseo. Y tú, sin enterarte, mirando escaparates. De verdad. ¡Viva el salseo! Claro que Ole. sí. Y Murcia. ¡Viva Murcia! El Casino de Murcia nació a principios del siglo XIX como un club de caballeros, donde se hablaba de cosas de caballeros, pues política, negocios y escándalos murcianos. Claro. Eso que no El falta. chisme, el No chisme. falta. Hombre, que también le gusta a los señores. Claro. A mediados del siglo se constituyó como Sociedad Casino de Murcia, aunque lo que montaron fue un refugio del terciopelo rojo donde no entraba el ruido de la calle y las mujeres solo cuando las daban permiso. Qué mal, qué Esto, mal, esto qué mal. mal. Durante décadas fue el epicentro del postureo burgués con café, copa y puro. Aquí se pactaban matrimonios, se cerraban negocios y se aplaudían los estrenos de teatro. Claro que sí. El edificio fue creciendo poco a poco, que si añadimos un salón de baile, que si un patio árabe, que si una fachada con glamour, que si la biblioteca rollito Downton Abbey, hasta que a principios del 20 lo dieron por terminado, que mira que no acababan. Y menos mal. Tras un bajón durante la guerra, la posguerra y el franquismo, el casino renació en los años 80 y volvió a vestirse de largo en el siglo XXI después de unos añitos de restauración fina. Porque el casino no se conforma con tener historia, también quiere tener un buen perfil en Instagram. Claro, hombre, Siempre anda con que no los está dos. bonito. En el casino se ha vivido de todo. Y todo, como lo que estamos viendo de Murcia, a lo grande. A lo grande. Hubo una partida de cartas legendaria que duró 3 días. Y un fiestón que no se quiso quedar atrás y que aguantó otros 3 días enteros con sus noches, por supuesto. Ya entonces lo llamaron el baile del siglo. Más de 3 días bailando, Sí, ¿no? sí, 3 días y 3 noches. En el patio árabe hubo una reproducción de la famosa Fuente de los Leones. Ah, mira. Hasta que empezó a salpicar. No. Pero Se bueno. ve que algún pez gordo del casino se mojó los zapatos y en vez de poner una valla o yo qué sé, cambiarle la presión al chorro, lo que Ah, no. sea, mandaron los leones a paseo. Por No. favor. Sí, el patio perdió glamour, obvio, pero ganó etiqueta, porque en el casino ni siquiera una fuente puede salpicar sin permiso. De verdad. Dicen que pulula por este patio el fantasma de una joven que murió de pena tras un desengaño amoroso. Oh, Así que si ves a alguien de blanco, mejor no preguntes. qué miedito. Sí, esto es como la chica de la curva, pero en el casino de Murcia. Versión patio de los leones. En el salón de baile hay un reloj lunático que dicen se adelanta o se atrasa según las fases de la luna. Hay quien dice que tiene alma propia y hay quien lo atribuye a la presencia de espíritus inquietos que andan enredando con las manecillas.
Y al salir del casino, en la fachada, hay otro reloj que lleva marcando la hora desde 1892 sin fallar ni un solo día. Durante este siglo largo ha visto repúblicas, guerras, dictaduras, bodas, entierros y aún sigue aquí marcando el compás de una ciudad que siempre va con prisas. Porque si el tiempo es un lujo, el casino es el mejor lugar donde perderlo. Subimos por Trapería, ¡pum! Nos hemos plantado en las 4 esquinas. El cruce con la calle Platería, que es uno de los más famosos de la ciudad, ya sabéis. Sí. Aquí se cruzaban los del poder de las 3 Cs: Catedral, Casino y Cabildo. Ah, muy bien. Estos con los del dinero, Platería. Y los que simplemente venían pues a meter las narices. Bueno. Aquí se perfeccionaba el arte de los rumores sin redes sociales. Se dice que si te quedabas aquí media hora, veías pasar a toda la ciudad, o al menos a la más interesante. Claro. Y si hoy no pasa lo mismo es porque todos vamos mirando el móvil, que también te digo Qué que penita, ¿eh? nosotros giramos a la izquierda y nos vamos por Platería. Si Trapería era el escaparate del postureo, Platería fue la quinta avenida murciana, la calle más comercial de la ciudad. Su nombre no es casual, ¿eh? No, aquí trabajaban pues los plateros, orfebres y comerciantes que llenaban de brillo a nobles, curas y señoronas bien peinadas, porque peinada siempre. Y con dedito lleno de brillo. Y con joyones. Brilli, brilli. Y aunque ahora los centros comerciales le hagan competencia desleal, pasearla es pasear por un catálogo vintage. Escaparates que te hacen dudar si estás en el siglo XXI o cuándo. Y fachadas que conservan sabor de otros tiempos. Vintage. Vintage. El Teatro Romea. ¡Qué Olé. bien! Me Qué encanta el Teatro maravilla. Romea, Qué hombre. maravilla. Me gusta hablar de él, además. Qué bien que nos hayas traído aquí tú al Teatro Qué Romea. bien, Claro. Qué oportuno. Vamos al Teatro Romea. Vámonos. Vamos. El Teatro Romea se alza en la plaza de Julián Romea. Así como una gran actriz que, pese a las arrugas del tiempo, sigue saliendo a escena cada noche con mucho maquillaje y el pecho bien erguido. Arriba. Tits up. Dentro, las lámparas de araña tienen complejo de estrella. El terciopelo rojo campa a sus anchas y el patio de butacas huele a gloria escénica. Entrar en el Romea es como colarse en el camerino de una vedette centenaria. Hay polvo, lentejuelas de otro siglo, ecos de aplausos antiguos y suspiros de actores que aquí se dejaron hasta la última gota de bilis dramática. Tienen ese puntito entre lo solemne y lo decadente que solo los buenos teatros saben manejar. Cada butaca podría contar un escándalo. Cada palco es un altar laico a las pasiones humanas. Cada pasillo ha comentado triunfos y también fracasos, que los hay. Si es verdad lo que se cuenta, Julián Romea sigue paseándose entre bastidores, mirando al infinito, corrigiendo dicciones y mirando mal a los que no vocalizan. O sea Eso. que sigue por aquí, Romea. Ay, Mucho ay, fantasma ay. hay en Murcia controlándolo todo, los Mucho relojes y que los actores vocalicen. Hombre. Julián Romea es un señor con apellido de galán italiano y alma de dramón romántica. Voz grave, gesto trágico y versos que recitaba como si la vida le fuera en ello. Es el actor que se creyó tanto su personaje que acabó dándole su nombre a este teatro. Llegó al mundo aquí, en Murcia, con vocación de escenario y tragedia incorporada. Estudió filosofía, derecho, medicina y acabó en el teatro como buen hijo descarriado del siglo XIX. Dicen que a los 20 ya rompía corazones dentro y fuera del escenario, que tenía una voz que hipnotizaba, que cuando recitaba a Zorrilla, las mujeres se desmayaban. Fue el influencer del drama, sin stories ni selfies, pero con ovaciones y pañuelos agitados. Fue director del Teatro Español en Madrid y un referente absoluto del teatro romántico, ese que lo daba todo por los amores imposibles, la honra perdida y los finales catastróficos. Tanta intensidad le pasó factura. Su vida profesional fue como sus obras, intensa, tormentosa, desbordada y pasada de vueltas. Murió joven, a los 51 años, dejando tras de sí la fama, las heridas, el aura de maldito y el eco de sus versos. Murcia le hizo el mejor regalo. Desde entonces, Romea siempre será un actor que se hizo teatro.
Bueno, antes de ser teatro, aquí estuvo el convento de Santo Domingo. No sé si lo sabéis. No. Pues aquí menos estuvo. mal que estás tú para contarlo. Pues menos mal que si no estabais sin saber lo que os voy a contar. A ver. Esto pasó hasta que llegó Mendizábal, Desamortizator. Desamortizator. ¡Hombre! Ya estaba tardando. Ya en estaba salir. tardando, que lo expropió, que es lo que él hacía, y cedió los terrenos al ayuntamiento. Y el ayuntamiento decidió levantar aquí un teatro municipal como Dios manda. Claro que sí. O como el diablo permita, porque el Romea tiene más drama que una ópera alemana. Primero se llamó Teatro de los Infantes, en honor a los hijos de Isabel II por pelotear a la familia real, básicamente. Hacer la pelota siempre está bien. De hecho, Básicamente, digo los más. Reyes Isabel II vino a Murcia Sí. a inaugurar este teatro. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Bueno, pues tras la gloriosa revolución no era plan tener un nombre tan borbónico y lo rebautizaron como Teatro de la Soberanía Nacional. ¡Qué rollo de nombre! Pero seguimos avanzando porque durante la restauración no era plan tener un nombre tan revolucionario y se llamó ya para siempre Teatro Romea. Menos Menos mal. Este teatro, os podéis ir imaginando que tiene un karma complicado. ¿Ah, sí? Sí, porque desde que se inauguró ha sufrido 3 catástrofes devastadoras. No. 3. Sí. Se ha inundado, como si los frailes que vivieron bajo sus cimientos lloraran. Ah. Se ha quemado 2 veces. 2. La última, durante la representación de la zarzuela Jugar con Fuego. Hombre, a ver, es que también el título... Pues, Que era mal nombre. Era mal nombre. Pero bueno, que se había estrenado en otros sitios y no se quemó. Pero es que este ya tenía el karma y ha, eso sí, resucitado después de cada tragedia, porque Murcia no se rinde nunca. Lo que pasa es que las mentes más calenturientas han visto en tanto desastre un toque de maldición. Que no me ¿vale? extraña, Y cuentan que un dominico cabreado, cuando le desamortizaron su convento, lanzó una profecía. Este teatro sufrirá 3 incendios y en el tercero, cuando el teatro esté bien lleno, morirá todo el mundo. A ver, yo no quiero decir nada, pero que ya van 2, ¿vale? Sí. Pero O murcianos. sea, que hay que ver dónde están las salidas de emergencia de ese teatro No una vez preocuparse, entremos. Y otra murcianos. cosita, para predicar el perdón, madre mía, vaya maldición lanzó Ya, este bueno, es que fraile, ya sabemos cómo va la ¿Cómo se las cosa. gasta? Hombre, por favor. Para evitar el tercero, El tercer se incendio. rumorea que el Romea, que no quiere tentar a los espectros, nunca vende todas las entradas. Ah. ¿Somos supersticiosos o qué pasa? Y siempre deja vacía una butaca negra por si las moscas. Para que se siente ahí el dominico. O a lo mejor es que los monjes sí. tienen su propia butaca VIP. Claro, Claro, la puede mejor. ser. Le dejarán Claro, la misma. claro. Oye, pues... Lo que me voy a gusta es que la fijar, me tengan voy a ahí fijar. tapizada de negro por si algún despistado se quiere sentar. No, cuidado. No, Por si cuidadito, acaso. que ponga unas espinitas Pues ahí mira. o algo, unos cristalitos. Oye, que no son los únicos fantasmas, no os creáis. ¿No? Dicen que por los pasillos del Romea vaga el alma en pena de un joven que murió en uno de los incendios, porque volvió al teatro a por su cartera, que es que ya Pero- le vale. pero ¿Qué vamos llevaría a en la ver. cartera? Pues sí. Y Romea también, o sea que tenemos 3 fantasmas por lo menos en Sí, este sí. teatro, está bien. Sí, sí. Así que el Romea no es solo un teatro, es una casa de huéspedes. De huéspedes translúcidos. Es un superviviente legendario. Sí, sí. Una diva con cicatrices. Es el templo de las ovaciones, donde hasta los fantasmas vuelven para aplaudir. ¡Ole! Callejeando nos topamos con el yacimiento de San Esteban, una de esas sorpresas que te dejan mirando al suelo como si te hubiera caído encima el siglo XI. Detrás del Palacio de San Esteban, en lo que fue su jardín, el suelo se abre como una herida en el tiempo y lo que sangra no es tierra, es historia a cascoporro. Todo empezó en 2009 con una pala, literal. ¿Una pala? Los vecinos querían un parking, el ayuntamiento quería un parking y a nadie le hubiera venido mal un parking aquí. Pero Murcia es como una cebolla histórica. Quitas una capa y te saltan siglos a la cara. Y lo que saltó aquí fue un barrio andalusí entero, el Arrabal de la Risaca. Calles empedradas, casas con patios y hornos, casoplones de gente bien, alcantarillas, una necrópolis con 30 enterramientos, una mezquita orientada a la Meca. Todo Buah, eso, esto es cuando una el parque burrada. sea. Este arrabal nació en el siglo XI para que los ricos murcianos pasaran el verano. Los cristianos tras la conquista reubicaron aquí a los musulmanes y el barrio se llenó de gente hasta los topes. Y ahora podemos ver su esqueleto en el yacimiento urbano andalusí más importante de Europa. 10.000 metros cuadrados de historia que estaban agazapados esperando a que alguien los despertara. Madre mía. Sin pretenderlo, Murcia se marcó un Córdoba 2.0 y entonces llegó el drama.
se pararon las obras. ¡No! Sí. Nos quedamos sin parking. Sí, Jolín. bueno, los arqueólogos empezaron a currar al sol, sin sombra, sin baños, haciendo horas extras, comiendo bocatas entre adobes, sacando tesoros como podían y escribiendo informes bajo el sol murciano. Ay, madre. ¡Qué agüita! Madre mía. La prensa los bautizó como los arqueólogos ocupas o los habitantes del subsuelo. Era un poco el post-apocalipsis andalusí versión murciana, ¿vale? La ciudad se partió en dos. Los de ¡no sin mi parking! No sin mi parking, no. Contra los del ¡no sin mi yacimiento! ¡No sin mi yacimiento! Bueno, un derbi Murcia-Cartagena, pero con arqueólogos y activistas en vez de delanteros. Bueno, y vecinos, ¿no? Que eran los que querían Sí, el parking. Claro. Durante años hubo debates eternos, rifirrafes técnicos, manifestaciones arqueoactivistas y, por supuesto, también una plataforma ciudadana que, bajo el lema Abraza San Esteban, rodeó el solar para eso, para abrazar el yacimiento. Vaya Qué pito. Yo qué soy de esas, guay. ¿eh? Yo soy de abrazar el yacimiento. Pues sí, yo también. Además, qué bonito, ¿no? Abraza Todo el el mundo ahí yacimiento, abrazando el bonito. yacimiento. Qué guay. Las visitas guiadas arrasaron, claro. Claro. Y eso significa que la gente quiere entender, sentir y recordar todo esto. Porque nadie esperaba tener una joya del Islam debajo del felpudo. Claro. Hasta que el ayuntamiento se rindió y dijo, me lo quedo. Hombre. Claro que sí. Y ahora el plan es construir una plaza flotante sobre el yacimiento y abrir un centro de interpretación, que es lo suyo, Es creo lo yo. suyo, claro que Pasear sí. por aquí, cuando las pasarelas estén terminadas, será un poco como colarte en una serie ambientada en el Al-Ándalus, pero sin actores famosos ni efectos digitales. Nada. Solo veremos polvo, verdad y ese pellizco en el alma que te dice, cuando Murcia se pone flamenca con su pasado, no hay quien la pare. Ole ahí. El Palacio de San Esteban es la sede del gobierno regional. Es como un señor elegante que huele naftalina, pero que guarda en su cartera una foto de cuando fue el alma de la fiesta, cuando estaba Lozano. Bueno, pues la fachada impone con su rollo renacentista barroco y dentro columnas toscanas, frontones clásicos, 2 claustros en modo zen, escaleras que susurran secretos y un retablo mayor que es una joya del renacimiento murciano. Una preciosidad. Nació en tiempos de Carlos V, cuando el obispo Esteban de Almeida fichó a los jesuitas y se los trajo aquí a Murcia. Les encargó que montaran un centro educativo para formar a las élites. Hombre. Y fundaron el Colegio de San Esteban, que bautizaron así para hacerle la pelota al obispo. Ah, Esteban Aquí de hacían- Almeida. Claro, aquí hacía mucho la pelota, ¿no? Pues sí, sí, Bueno, sí. sí, Aquí en siempre. todas partes. Sí, claro. sí, sobre todo obispos y reyes. Sí, sí, sí. Exactamente. Durante más de 2 siglos, esto fue el Harvard murciano. Rezos, latín, estudio, mucha caspa teológica y una biblioteca con más de 4.000 libros, que en aquellos tiempos sin wifi era como tener Google, pero encuadernado. ¿eh? Oh, Sí, qué qué maravilla. guay. Lo petaba, imaginaos. Hasta que llegó Carlos III, que tenía a los jesuitas entre ceja y ceja y los echó de todos sus territorios, que no podía con ellos. Y el colegio se quedó vacío. Desde entonces el palacio se convirtió en lo que hiciera falta para sobrevivir, en lo que hiciera falta. Cuartel, Casa de Misericordia, manicomio provincial, museo del traje folclórico. Qué Aquí eclecticismo. lo que, Sí. lo A que mí Todo vale. hiciera falta. Me encanta cómo pasamos de un cuartel al Museo del Traje Folclórico, Claro. por ejemplo. ¿Y A lo manicomio loco. provincial? Sí. Eso me ha gustado a mí más. No, lo que hiciera falta, chicos. Durante el franquismo estaba tan echadito a perder que casi lo tiran. Pero Murcia dijo, ni de coña, y lo salvó a golpe de pancarta. Pero qué curioso, ¿no? Que cada Sí, vez sí. que hay algo así, Murcia sale a la Son calle a reivindicar combativos, su son muy patrimonio. combativos Claro que y sí, hacen muy muy bien. bien. Pues sí, señor. La democracia le dio una segunda oportunidad cuando Murcia se estrenó como comunidad autónoma y alguien preguntó, ¿Y si usamos el viejo caserón como sede de la presidencia? ¿Eh? Y el palacio, efectivamente, se convirtió en la sede del gobierno regional. Esto sí que es una auténtica historia de superación inmobiliaria. Pues sí, madre mía, anda que tiene vidas esto. Sí, aquí hemos pasado de rezar a San Ignacio a invocar a San Pactómetro. Se han cocido gobiernos, pactos, intrigas y promesas que duran menos que un chato de vino en las fiestas de primavera. Tiene alma de convento y cuerpo de consejo de gobierno. Nació para la oración y acabó mandando entre el recogimiento espiritual y el trajín administrativo. Y aquí sigue, digno y desafiante, sin despeinarse y aguantando, porque sabe que en Murcia todo pasa por aquí y lo que no pasa, tiempo al tiempo, acabará pasando. Sí. Me
Venga, que nos vamos, os voy a llevar a la Plaza de las Flores. ¡Ay, qué bonito! Ese rincón donde Murcia se suelta la melena, se pide una marinera y se ríe hasta de los lunes. Es pequeña pero matona y peatonal. Los puestos de flores le dan color, nombre y aroma, ¿eh? La fuente central pone la banda sonora y esa niña de las flores que la corona, ¿cómo es? ¡Qué maravilla! Maravilla. Me encanta esa plaza. Maravilla. Y luego están las palmeras, el suelo adoquinado, las terrazas, la tapa, el secreto, las flores bar, el Mesón Murcia 1989, el Parlamento andaluz. Bueno, es que os estoy dando razones, ¿eh? Sí. Si no has estado en al menos 3 de estas lugares que os he dicho, te falta Evao murciana. Bueno, la Pau ahora, ¿no? Ahora la Pau, sí. Eso Uy, va qué lío. cambiando, Te eso va falta- cambiando. No, eso es selectividad. Selectividad. Te falta conocimiento porque, mira que he dicho una retahíla, por lo menos 3. Porque esta plaza es el corazón canalla de la ciudad. Es el templo del tapeo, un ritual, vamos. Una filosofía de lo compartido, un brindis al sol, una oda a lo pequeño que hace grande la vida, pues sí. Aquí puede pasar de todo, reencuentros, rupturas, risas al calor de un ¿te acuerdas de aquella vez que...? Bueno, aquí las raciones, los chismes y el postureo huelen a pecado capital. Esto es una fiesta. Aquí el reloj se emborracha con vino de Jumilla y se le olvida contar las horas, porque en esta plaza florecen los geranios, las amapolas y las ganas de vivir. Pues claro ¡Ole! que sí. Qué bien. Antes de ser la Plaza de las Flores, todo esto era territorio de mercado medieval. Aquí estuvo el Contraste de la Seda, un edificio majestuoso, símbolo del comercio y la riqueza de Murcia, un Corte Inglés del 16 con más solera y menos rebajas. En 1932 el edificio estaba tan echadico a perder que lo demolieron. No lo salvó ni siquiera ser monumento nacional. Solo se recuperaron 2 fachadas que hoy decoran el patio del Museo de Bellas Artes de Murcia. Por si queréis pasar por ahí, echarle un vistazo. En el siglo XVII se levantó aquí en la plaza la Carnicería Mayor de Murcia, el templo del cuchillo bien afilado y la carne fresca. A su alrededor llegaron las floristas a ofrecer sus ramos a las compradoras de carne. Y así empezó la tradición floral de la plaza. A la sombra de la carnicería también se montó en el 19 el lugar más sabrosón de la plaza, la pastelería Bonache, con su archifamosérrimo pastel de carne, patrimonio tradicional de Murcia, un manjar dulce y salado que tiene más capas que la Liga de la Justicia, pero que se come en 2 bocados. A finales del 19 el ayuntamiento demolió la carnicería mayor y ¡voilá! Apareció un espacio abierto. Tirando de creatividad lo llamaron Plaza de las Carnicerías. Pero las floristas se negaron a abandonar su lugar y montaron aquí un mercadillo floral. Un buen día el ayuntamiento, en un arrebato cultureta, rebautizó la plaza y le puso el nombre de Pedro Díaz Casou, en honor a un escritor de la tierra. Lo que pasa es que a estas alturas el pueblo soberano ya lo llamaba Plaza de las Flores, y así se llama oficialmente desde 1968, como debe ser. Y aquí nos quedamos, en la Plaza de las Flores, porque una ciudad como Murcia se saborea, se repite, se brinda y se recuerda. ¡Ole! Y Ay. esto no da para ¡Ay, más. no! Hoy se ha subido a la historia con nosotros Lluvia Rojo. Ay, Muchas Lluvia. gracias, Lluvia. Por favor, gracias Pero a qué vosotros. buen recorrido. Y gracias por hablar de Murcia, que creo que es una zona de España que está un poquito, si no infravalorada, poco visitada. Infraconocida. Infraconocida. Pues hay que conocerla más. Y que tiene 1200 años, que cumple 1200 años, Bueno, que solo por eso, vamos, y merece todo la esto que pena. hemos contado hoy, a mí me dan ganas de cogerme ahora mismo un tren y irme para allá. A ver a Vivir en Belli. Murcia, quedarnos a vivir en Murcia, A claro que recogerla, sí. qué maravilla. José María Sendra, Cristian Cabezas, Alicia Fernández, Julia García Soto y Juan Aranaz andan conjurando el corazón de Alfonso X el Sabio a ver si les ayuda a enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, sintiéndonos abderramanes, bellugas, floristas, socio del casino y Julián Romeas, Esther Sánchez y David Botello. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.